Vamos a conocer ahora un nuevo módulo. Este módulo se llama estilizar. Vamos a conocer efectos nuevos, por ejemplo, desvanecer, efectos de garabateado para hacer algunos trazos, algunos croquis, transformar nuestras figuras en eso. Y la clásica sombra paralela, que es muy usada sobre todo en lo que es tipografía, textos o figuras. Vamos a conocer este nuevo menú de efectos de estilizar. He creado un documento donde he distribuido algunos objetos básicos, rectángulos, círculos, estrellas, y he colocado el nombre de los efectos que voy a realizar en cada uno de ellos. Comencemos por el primero que dice desvanecer. Recordemos que para aplicar un efecto tenemos dos rutas posibles. Una, la ventana de apariencia con el botoncito FX, ahí encontramos el grupo estilizar, y también mediante el menú efectos, estilizar. Comenzaremos desde acá. Veamos el primero, desvanecer. Desvanecer es la versión de Illustrator para lo que sería un desenfoque. Previsualizamos como siempre para aplicar el efecto y le aumentamos la cantidad. Esta es la cantidad de desvanecer del borde. Una característica del desvanecer es que no sobrepasa la línea azul, que es la línea del contorno de la figura inicial. Siempre se mantiene dentro de esa figura o dentro de esa línea, no sale o escapa a ese borde. Y también puede ser un pequeño defecto porque al finalizar, cuando no tengamos seleccionados, probablemente se note algunos detalles de ese contorno. Bien, voy a dejarlo en esta cantidad, le voy a dar OK. Veamos que en la ventana de apariencia tenemos la opción de desvanecer, ahí la encontramos, la podemos deshabilitar, habilitar o deshacer. Ahora voy a deseleccionar el objeto para que veamos el detalle que les comentaba. Siempre mantiene el desvanecimiento a partir del contorno, pero no sale de la figura, no sale de la línea que lo demilita su tamaño. Así que es probable que se note alguna especie de borde algo marcado o borde duro en el borde de nuestro rectángulo que hemos aplicado a desvanecer. Ahora, si quiero cambiar de opinión y agregar o quitar desvanecer, simplemente lo selecciono, presionamos la opción desvanecer desde la ventana de apariencia, previsualizamos y agregamos o quitamos. Bien, eso sería desvanecer. Garabatear. Vamos a aplicar el garabatear a través de la ventana de apariencia. Botón FX, buscamos estilizar, garabatear. Garabatear es una opción como una especie de RAF o croquis rápido con un lápiz sobre un papel. Simula ese tipo de efecto. Tenemos acá la opción de cambiar el ancho de la línea. Vamos a reducir la línea para que se note mejor. La curvatura de la línea. La variación, es decir, que en algunas zonas está más suelto y otras más apretado. El espacio entre una línea y otra, más separado, más junto. Y la variación de ese valor del espaciado. Así que puedo hacer simular un efecto más al azar, no tan continuo. Esta sería entonces mi opción para el garabatear, como si hubiésemos tomado un lápiz y hubiésemos intentado dibujar un círculo solamente con rayitas. Ahora, en la parte superior vamos a encontrar nuevas opciones. Por ejemplo, donde dice ajustes a medida, podríamos buscar efectos que el programa ya tiene predefinido. Por ejemplo, infantil, simula el dibujo como si fuese un niño pequeño, denso, muy junto y el contorno obviamente bastante definido, se nota que está hecho de una forma muy precisa, muy continua. Suelto, más separado. Moiré, que es un efecto, crea un efecto visual algo extraño de decorativo o de iluminación. Enfocado, bosquejar, más grueso, en otra dirección, en otro ángulo. Enmarañar, que es lo más desordenado que he visto. Y veamos algunos más. Carácter decorativo, apretado, muy junto, muy delgado, cada línea, y zigzag, que sería la última. Bueno, yo me voy a quedar por defecto y con las variaciones que le había hecho anteriormente. Le habíamos quitado un poco de grosor, curvatura, variación, espaciado, variación al espaciado. Entonces, esta es mi versión más suelta, ¿cierto? Algo más casual. Ok, tenemos entonces una figura garabateada. Redondear. Hay figuras como el rectángulo que dispone de unos puntos que son rayos que podemos tirar de él, arrastrar y curvar naturalmente la figura.
algo que la estrella no posee. No podemos encontrar ese puntito de raya que permita redondear las puntas de la estrella, así como lo hicimos con el rectángulo. Bueno, en estos casos, cuando no encuentro o hay figuras que quiero redondear sus puntas que no se vean tan afiladas, vamos a recurrir a este efecto. Vamos a efectos, estilizar, redondear vértices. Previsualizamos y ahora sí tengo la opción de redondear no solamente los vértices externos de la figura, sino que los ángulos internos también se redondean y nos queda una figura más amigable, ¿cierto? Que no te miden en tantas aristas, en tantas esquinas. Una estrella con puntas redondas. Veamos el siguiente grupo. Vamos a encontrar ahora dos tipos de resplandores. Los resplandores son iluminaciones, tanto por el exterior de la figura como por el interior de la figura. Vamos a aplicarlos. Menú Efecto, Estilizar, Resplandor Exterior. No se olviden siempre de previsualizar. Y encuentro entonces la primera opción que ilumina o colorea con el color que tenga cierto seleccionado lo que está atrás de la figura o por el borde externo. Vamos a cambiar el color a otro distinto y acá aumentamos la opacidad para que sea más, el color sea más intenso, menos opacidad para diluirlo, y el desenfoque lo va a hacer crecer. Bueno, lo dejamos en OK. Entonces el resplandor exterior es una especie de efecto de iluminación por fuera del objeto. Por el contrario, el resplandor interior es idéntico, pero por dentro. Vamos a revisar esa opción. Vamos a través de la ventana de apariencia. Menú Estilizar, Resplandor Interior. Previsualizo. Bueno, por defecto me está dando el color blanco. Le vamos a dar más cantidad de ese enfoque para que se note ese resplandor ahora que es interno por dentro del objeto. Bien, ahí tenemos entonces el resplandor exterior e interior. Finalmente, y uno de los efectos que yo más utilizo, los tengo casi de manera constante, tanto en figuras como en textos, vamos a aplicarlo también desde la ventana de apariencia, grupo Estilizar, Sombra Paralela. Previsualizo y ya tengo la sombra. Esta sombra ya tiene algunas propiedades, por ejemplo, la opacidad de la sombra, más oscura o más clara, el desplazamiento en X, que se nos va a permitir moverla en sentido horizontal, desplazamiento en Y para moverla en sentido vertical. Por último, el color de la sombra o en el caso de oscuridad con porcentaje. Vamos a dejar en el mismo tono, color negro. OK. Y estas serían entonces las figuras que hemos utilizado para conocer cómo se ven, cómo funcionan estos filtros de estilizar. Muy usados, que creo que es el grupo que más utilizo, sobre todo por el redondeado, la sombra, el desvanecimiento de los bordes y el garabateado. Son opciones que normalmente recurro bastante a ellas. Hemos conocido un grupo realmente interesante que es el grupo de estilizar. Son efectos, como les decía recién, muy utilizados. Por lo menos en el caso mío recurro muchas veces a la sombra, al desvanecimiento de los bordes o al redondeado de los vértices. Son opciones que normalmente estoy buscándolas y utilizando en mis trabajos, en mis proyectos. Quiero que ustedes las practiquen, creen figuras, apliquen el efecto. No se olviden de siempre tener a la mano la ventana de apariencia para hacer algún cambio o modificación en sus efectos. Y se van a dar cuenta que poco a poco estos efectos van a formar parte de su flujo de trabajos, es decir, lo van a tener asimilado a los diseños que van a realizar con este programa que es Adobe Illustrator.